tan bueno como la energía nuclear. Podrías tener la 120 parte de lo que tienes ahora y aún así causar el daño que sería. Y ya sabes, sería horrible. A las 6:42 de la mañana apareció una onda en la superficie inmóvil del Mar Caribe. Y en ese momento, ocurrió algo imposible. Un gigante de acero, un submarino de ataque clase Virginia de la Marina de Estados Unidos, rompió silenciosamente el agua a menos de 2 millas náuticas de las líneas de patrulla venezolanas. La tripulación a bordo del patrullero venezolano Guapiro apenas podía creer lo que veía. Momentos antes, no sonó ninguna advertencia, ningún sonar emitió un sonido, y sin embargo allí estaba, levantado como un espectro, frío e inadvertido. No fue un percance ni un ejercicio rutinario. Fue un acto deliberado de presencia. Y su coste es abrumador. Unos $3.000 millones en hardware de vanguardia y experiencia humana. Sin misiles disparados ni torpedos, Estados Unidos envió un mensaje sin palabras. Ese momento de emergencia cambió las reglas bajo las olas y reescribió la geografía del control en la superficie. El despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe es real y sostenido. Activos, incluyendo destructores de misiles guiados, aviones de inteligencia y despliegues de submarinos, convergen en este tenso escenario. Según el Washington Post, el movimiento forma parte de una estrategia más amplia para afirmar el dominio marítimo en una región donde las fronteras entre crimen, política y poder han empezado a difuminarse. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si ese único submarino, silencioso, invisible e imparable, no solo recababa inteligencia, sino que probaba la línea entre la disuasión y el conflicto abierto? Si quieres saber qué ocurre después, cómo este único encuentro podría cambiar el equilibrio de poder en el Caribe, suscribe y mantente con el poder militar. El océano está tranquilo, pero el mundo bajo él es todo menos eso. Imagina por un momento el agujero de acero de una embarcación valorada en unos $3.000 millones deslizándose silenciosamente bajo ese amanecer caribeño. En el lado estadounidense, el escenario está preparado por un submarino de la flota de ataque clase Virginia. Su nombre aquí no importaba, su propósito era inconfundible. Este es un barco diseñado para dominar los dominios submarinos. Armados con torpedos pesados como el Mk-48 ADCAP y cargados con decenas de misiles de crucero de largo alcance como el BGM-109 Tomahawk. De hecho, las mejoras recientes permiten que estos submarinos lleven hasta 40 o más Tomahawks. Sus sensores exploran el paisaje sonoro oceánico a profundidades más allá del alcance de la mayoría de los adversarios. Sus propulsores silencian las vibraciones y el movimiento de la máscara. Y cuando emergen, justo cuando y donde deciden, tienen el poder de atacar cientos de millas tierra adentro mientras permanecen invisibles hasta el momento de la revelación. Ahora, cambia al bando contrario. Para nuestro escenario, analizamos un buque de la flota venezolana. Llamémosla el patrullero clase Guapiro. En apariencia, cuenta con armamento respetable, un cañón automático de 76 milímetros, radar de control de tiro, lo más importante, misiles antibuque como el C-802A suministrado por China. Estos misiles tienen un alcance máximo reportado de unos 120 km. Sin embargo, bajo la superficie yace la vulnerabilidad. La capacidad de sonar está diseñada para aguas de media profundidad y no está optimizada para detectar submarinos de núcleos que operan en profundidad casi silenciosos. En esencia, esta nave puede defender lo que ve, pero no puede detectar lo que no puede ver. Ese contraste define el desequilibrio de poder. El submarino estadounidense puede atacar primero, atacar a larga distancia y desaparecer antes de que el objetivo sepa siquiera que lo ha impactado. Mientras tanto, el patrullero venezolano está limitado a reaccionar si su radar detecta un misil volando si su tripulación logra lanzar una contramedida si la suerte lo permite. La capacidad de ataque previa reside en el submarino. El patrullero actúa en modo reactivo. Ahora, imagina que el escenario escalaría hacia un conflicto real. Al pulsar un botón dentro de esa máquina de guerra estadounidense sumergida, un misil Tomahawk se aleja silenciosamente y se dirige hacia un objetivo en aguas profundas de Venezuela. El centro de mando a bordo de la nave patrulla no tiene tiempo para prepararse. Los sensores parpadean,
suenan las alarmas y en cuestión de segundos, el sistema de mando es destruido. Crisis desencadenada. Por otro lado, Venezuela dispara un C-802A en respuesta, pero el misil se enfrenta al avanzado sistema de guerra electrónica de un submarino estadounidense, como el SLQ-32, y a contramedidas que reducen la probabilidad de impacto a quizás un 10 o 15%. El resultado, un ataque con misil que no impactó, el patrullero dañado o destruido, y el submarino ya desaparecido. Las aguas del Caribe se transforman en un instante de rutas de patrulla a zonas de peligro. En resumen, no se trata de una clásica batalla naval de barcos enfrentándose y andanadas. Es una guerra de sombras y sensores, de sistemas que ven antes de ser vistos, y de naves que atacan sin previo aviso. Si ese primer misil se lanza, lo que sigue no podrá ser controlado. El silencio de las profundidades se convierte en la voz más fuerte del poder. Ya había caído la noche sobre el sur del Caribe cuando el submarino estadounidense se deslizó en su posición previa al lanzamiento. En lo profundo de las olas, el casco de ese monstruo de casi $3.000 millones se movía silenciosamente, su reactor nuclear zumbando casi en silencio, su exterior resbaladizo con un recubrimiento eco. Por encima de ella, los buques de la flota venezolana patrullaban sus zonas habituales de patrulla. Sin saber que algo mucho más siniestro ya había entrado en sus aguas, el submarino de la Marina de Estados Unidos, llamémoslo submarino de ataque clase Virginia, apagó todos los sistemas no esenciales y entró en lo que la tripulación llama la fase de vuelo silencioso. Cada ventilador de ventilación se ralentizó. Cada bomba minimizaba el ruido. Y los operadores de sonar solo escuchaban el leve siseo de las capas térmicas del océano. Los gradientes de temperatura del agua, los contornos del fondo marino, los ecos de las ballenas que pasan. Todo eso se convirtió en ruido de fondo para una tripulación que buscaba una sola cosa: reacción. En la superficie, la electrónica a bordo del patrullero venezolano mantuvo patrones normales. Su cúpula de sonar zumbaba, su radar giraba, se trazaban los retornos de radar, se comprobaban las comunicaciones y se actualizaban los registros de navegación. Pero lo que no vieron y quizás ni siquiera oyeron fue el submarino deslizándose hacia una zona de sombra. Su sonar no reveló nada. Su radar no detectó nada. El silencio era perfecto. Una lectura de cero puede parecer normal en el mar, pero esta estaba lejos de ser mundana. Ocultaba a un depredador. Mientras tanto, dentro del barco estadounidense, los datos se transmitían a analistas y al control de misión. Los sensores captaron firmas acústicas, sutiles crujidos de cavitación de hélice, leves vibraciones armónicas de buques diésel eléctricos, ninguna de las cuales tocó esta nave nuclear. Sensores térmicos monitorizaban las estratificaciones de temperatura, mapeando las capas que el submarino podía explotar para ocultarse. Los sensores de guerra electrónica monitorizaban las frecuencias de radar que rebotaban en el barco patrullero. Cada parpadeo, cada ping, cada silencio mismo estaba catalogado. El objetivo, el patrullero, creía que no había sido visto. No lo era. Fue inspeccionado. Entonces llegó el momento de la transmisión. Paquetes cifrados de inteligencia, mapas de frecuencia de radar, registros de tiempo de reacción, perfiles acústicos de línea base se enviaron al centro de mando. No cualquier centro, sino el corazón del mando sur de Estados Unidos. En Florida, y a través de un relé intermedio al buque de mando avanzado, el USS Trípoli. A partir de ahí, los datos se alimentarían en redes más amplias de inteligencia de señales, ayudando a los planificadores a decidir no si actuar, sino cuándo. El patrullero, ajeno a la historia, a la deriva en una rutina aburrida, se convirtió en objeto de una auditoría en aguas profundas. De vuelta bajo las olas, el submarino sigue en negro. Sin luces, sin tránsitos inocentes, sin charlas, solo la fría mecánica de la vigilancia. La postura aún no es agresiva. La cuestión es la dominancia sin previo aviso. El objetivo es registrar cómo reacciona la nave patrulla. ¿Cuánto tiempo falta para que la tripulación abandone la cúpula del sonar? ¿Con qué rapidez rotan los barridos de radar? ¿Cuántos drones o boyas sonar liberan? Esa información importa. Los enemigos que nunca ves suelen decirte sus capacidades sin disparar ni un solo tiro.
En el panorama general, este enfoque forma parte de una estrategia mayor, proyectando fuerza de forma silenciosa. Según datos de fuentes abiertas, el submarino clase Virginia está equipado para realizar una amplia variedad de misiones. Guerra de ataque, guerra anti-submarines, recopilación de inteligencia y apoyo a operaciones especiales. La capacidad de adentrarse en aguas hostiles, pasar desapercibidos y observar a un adversario con calma cambia la ecuación del poder naval. En superficie, el patrullero cree que es dominante. En el fondo, el submarino sabe que tiene la ventaja. La fase de aproximación termina cuando el Predator emerge, se aleja, si se lo ordena, ataca. Esta noche, permanecía invisible. El patrullero continuó su rumbo, sin saber que había cumplido su papel de objetivo en un juego de sombras, y los registros en Florida se hicieron más largos. El océano es profundo, las aguas oscuras y las reglas han cambiado. Una nave valorada en miles de millones de dólares entra en tu zona sin avisar. No lo detectas. Te observa y se va. Tu sistema sigue parpadeando como si nada hubiera pasado. ¿Y si la próxima vez no solo te están vigilando, sino que estás a punto de convertirte en el objetivo? El momento se deslizó a cámara lenta. Un casco apareció a poco menos de 2 millas náuticas del patrullero venezolano Guapiro. El submarino estadounidense, un submarino rápido clase Virginia, emergió con precisión deliberada. En un momento, a 9 millas náuticas, la distancia era pequeña. En la cubierta del Guapiro, las alarmas llegaron en masa. Luces intermitentes, advertencias rojas, sensores que no habían detectado nada hasta ahora. Una presencia física había emergido de las profundidades para situarse en sus aguas. El viento azotaba la superficie caribeña. Las olas golpeaban los agujeros. El metal crujió cuando la vela del submarino rompió la línea de flotación, claramente contra la luz de la mañana. Luego, en un contraste inquietante, la única ruptura en el silencio vino de un único ping de sonar. Calculado, controlado, inconfundible. El sistema de la nave patrulla lo registró, quizá demasiado tarde. En ese momento, todas las armas del Guapiro giraron hacia el intruso. Cada cúpula de radar giraba, cada periscopio escaneaba el horizonte, pero la nave americana permanecía perfectamente quieta. Sin estallido, sin disparos, solo presencia. En esos 3 minutos, las apuestas pesaban en el aire. En superficie, la tripulación venezolana buscaba un objetivo. Bajo la superficie, la tripulación estadounidense midió sus reacciones. Los estadounidenses registraron el ángulo de rotación del radar, registraron el tiempo entre la alarma y la respuesta, y catalogaron la frecuencia de los retornos del sonar. Cada dato importaba. La patrulla transmitió su postura. El submarino guardó silencio porque esto era más que una demostración de fuerza. Era una prueba de control. El submarino estadounidense no lo persiguió. No disparó. Simplemente saltó a la dominancia y dejó que el Guapiro se diera cuenta de lo que había pasado. Un mensaje enviado sin un misil. Una advertencia lanzada sin estruendo. Imagina a los agentes en el Guapiro. Sus armas aseguradas y listas. Sus ojos escudriñan el agua que podría ocultar lo invisible. Durante 3 minutos, vivieron una pregunta. ¿Hacemos huelga? ¿Informamos? ¿Simplemente nos retiramos y preservamos lo que queda? Sus sistemas estaban afinados para la acción. Sin embargo, el intruso silencioso les negó la simple dicotomía de lucha o huida. El submarino mantenía su destino en suspensión. Mientras tanto, en un centro de mando lejano, el control de misión en Florida y a bordo del buque de mando observaban. Todas las acciones del radar y sonar del Guapiro fueron capturadas. El retraso entre la alarma y la preparación del arma. El momento exacto en que los motores aceleraron al máximo, el patrón de la charla por radio. Porque en la nueva era del conflicto naval, la inteligencia suele ganar antes de que se dispare el primer tiro. Tras 3 minutos, el sustituto de la clase Virginia hizo lo que mejor sabe hacer. Se retiró. Se hundió de nuevo bajo las olas y desapareció como si nunca hubiera tocado la superficie. El Guapiro permaneció a flote, quedando para procesar lo que acababa de suceder. Los mares volvieron a la normalidad, pero el equilibrio de poder no.
Lo que la Marina venezolana se dio cuenta en esos minutos fue que habían estado audicionando para un papel que no eligieron. Este tipo de confrontación no se trata de andanadas ni de disparos de cañón. Se trata de controlar la conciencia. Se trata de obligar a tu oponente a responder, a mostrar sus cartas mientras tú permaneces oculto. Para Estados Unidos, la exhibición logró dos cosas a la vez. Asegurar a los aliados que América puede luchar donde sea necesario y advertir a los adversarios de que el acceso no requiere conflicto abierto. Estados Unidos le dijo a Venezuela en voz baja que sus aguas ya no eran completamente suyas. Para la nave patrulla y su tripulación, el mensaje no llegó por explosión, sino por silencio, y ese silencio lo decía todo. El mar contuvo la respiración. En ese preciso momento, los observadores del patrullero venezolano notaron que algo no iba bien. El submarino estadounidense clase Virginia se inclinó ligeramente. El lado metálico captaba la débil luz de la superficie. Una espuma blanca de burbujas se enroscaba a lo largo del casco. La única señal de movimiento fue cuando la nave se deslizó hacia abajo casi imperceptiblemente. Menos de 5 minutos antes, había flotado en un momento 9 millas náuticas, exponiéndose deliberadamente. Ahora se había ido. Sin lavado de hélice, sin firma de sonar. Cuando la cúpula del sonar del Guapiro volvió a las lecturas normales, el submarino ya había desaparecido bajo las olas para la tripulación del buque venezolano. El momento en que la señal se quedó en silencio fue más escalofriante que cualquier explosión. No vieron la partida. No había destello, ni turbulencias superficiales, solo la sensación de agotado de ser observado y luego dejado solo. Los sistemas no registraban nada. El mar volvió a su ritmo indiferente. No quedó estela detrás del submarino. Ninguno de los sensores podía fijar. Era como si el fantasma hubiera salido del agua y se hubiera fundido en las profundidades. En esa quietud, el radar de la nave giró. El sonar repasaba sus diales, pero el contacto había desaparecido. Muy lejos, la máquina de inteligencia en Washington cobró vida. Los datos cifrados transmitidos desde el barco sumergido. Los registros acústicos, los perfiles de la capa térmica, los tiempos de reacción por radar del buque patrulla y las coordenadas precisas de cada barrido de sensores llegaron al centro de mando del Mando Sur de Estados Unidos en Florida y al buque de control delantero. Estas transmisiones no forman parte de los informes rutinarios de patrulla. Representan una sala de inteligencia calculada grabada sin previo aviso, extraída sin contacto. El submarino no desapareció simplemente. Entregó su carga de secretos. Según informes de fuentes abiertas, las fuerzas estadounidenses en el sur del Caribe están realizando su mayor despliegue naval en décadas. Mientras tanto, en la superficie, la Marina venezolana intentaba restablecer la conciencia de su propio dominio. Los patrones de patrulla cambiaron. Los barcos revisaron los registros de navegación. Los operadores de radar recalibraron sus cúpulas, pero todo se movía de formas familiares, las mismas rutas, las mismas zonas de guardia. Y, sin embargo, la amenaza llegó silenciosamente, sin ser visto. Dejó al descubierto una brecha en el perímetro que había convencido a muchos a bordo de que operaban en aguas seguras. Durante horas, el mundo sobre las olas volvió a su ritmo habitual, pero la dinámica había cambiado. El visitante invisible se había infiltrado, vigilado y marchado, dejando atrás la pregunta: si no puedes ver la amenaza, ¿qué puedes defender? 3 minutos de tensión se habían convertido en un secreto estratégico. La salida de submarinos a 1,9 millas náuticas fue una demostración. Su partida fue un mensaje. Un activo naval valorado en miles de millones de dólares no participó en combate, no disparó, no transmitió su presencia con bengalas o misiles. Simplemente existía, observaba, se marchaba. Las secuelas no llevaban restos ni registros de radio marcados como combate, solo el zumbido silencioso de los barcos continuando su patrulla como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el conocimiento de ese evento se propagó por las redes de inteligencia naval y por las salas de mando de ambas naciones. Para los marineros venezolanos, los mares que patrullan no cambiaron. Pero en realidad, ahora estaban bajo vigilancia. Para el mando estadounidense, la operación tuvo éxito.
Recogía, demostraba y se retiraba sin dejar rastro. Las aguas recuperaron su tranquilidad, pero su significado persistió. Porque en el poder marítimo moderno, lo que no escuchas puede importar más que lo que hagas aquí. Si fueras el comandante de la fuerza de patrulla venezolana, ¿cómo reaccionarías al darte cuenta de que el adversario puede aparecer en tu zona, quedarse el tiempo suficiente para recopilar datos y desaparecer sin previo aviso? ¿Aumentarías las patrullas, cambiarías rutas, dispararías un tiro de advertencia y arriesgarías una escalada? ¿O te retirarías, apretarías tus sensores y aceptarías la presencia de un fantasma en tus aguas? El ascenso del submarino a 1,9 millas náuticas no fue un error de costura. Era una táctica, disuasión por exposición. Al aparecer brevemente dentro del sobre de patrulla de Venezuela, el barco estadounidense obligó al otro bando a revelar procedimientos, plazos y nervios, manteniendo abiertas sus propias opciones. En una región ahora saturada de buques de guerra estadounidenses, un submarino de ataque nuclear y pronto un portaaviones, esa única aparición encajaba perfectamente en una campaña de presión más amplia que ya estaba cambiando el mapa del Caribe Sur. El mensaje era sencillo. Podemos entrar. Podemos mirar. Y podemos irnos cuando queramos. La intención de Washington se ha telegrafiado durante semanas. Más barcos, más aviones y una misión antidrogas recargada bajo el mando sur de Estados Unidos, y una nueva estructura de fuerza de tarea. Así que un submarino emergiendo tan cerca de la costa venezolana fue menos una sorpresa que una declaración. Amplificaba lo que la región ya veía en las pantallas de radar y las señales satelitales. La postura naval estadounidense más dura aquí en años. Salir a la superficie es arriesgado para un submarino. Cambia la invisibilidad por apalancamiento. Sin embargo, la palanca es poderosa. Cuando el casco americano rompió el mar, el patrullero venezolano tuvo que correr con su manual de jugadas. Gira los radares, calienta las armas, estabiliza los rumbos, inunda las radios. En esos minutos frenéticos, la tripulación estadounidense lo midió todo. Retraso en la reacción, ángulos de sensores, disciplina por radio, y lo transmitió a tierra mediante ráfaga cifrada a Florida y al buque de mando de proa. La sala de inteligencia era invisible, pero inmediata, y llegó junto a una corriente más amplia de vigilancia que ha acompañado el aumento de fuerzas estadounidenses desde finales del verano. Washington no está anunciando un plan de guerra convencional. Está construyendo un corredor de presión que combina la policía con la proyección de poder. Oficialmente, las misiones se presentan como antidrogas y seguridad marítima, pero sus efectos son inconfundiblemente estratégicos. Comprimen el espacio operativo alrededor de Caracas y ponen a las fuerzas venezolanas bajo un microscopio constante. Reuters ya ha detallado ataques contra presuntos barcos de droga y la creación de una nueva estructura de tareas para gestionar estas operaciones. Señales de que lo que empezó como un aumento se está consolidando hasta convertirse en una arquitectura en pie. ¿Por qué salir a la superficie? Porque la visibilidad puede ser un arma. Para aliados y socios en el Caribe, una vela negra repentina cerca de Venezuela demuestra su capacidad de forma más convincente que cualquier comunicado de prensa. Para los adversarios, sembra dudas. Si un barco estadounidense puede aparecer allí hoy, ¿dónde estaba ayer y qué registró? Esa duda se multiplica cuando se superpone una armada visible. The Washington Post informa de 8 buques de guerra estadounidenses ya en el teatro de operaciones, un buque de operaciones especiales y un submarino de ataque nuclear con el portaaviones USS Gerald R. Ford y escoltas adicionales en camino. Es una imagen de determinación sostenida, no de una patrulla de una noche. El valor de inteligencia es igualmente directo. Cada vez que las tripulaciones venezolanas pasan de la rutina a la alerta roja, dejan huellas dactilares. El timín de los barridos de radar, la coreografía del tráfico radiofónico, la cadencia de las órdenes de motores. Catalogar suficientes huellas dactilares en futuras operaciones, ya sea para interceptar rutas de contrabando o para seguir en paralelo ejercicios navales, realizados con menos sorpresas. Por eso importa la secuencia de mostrar y luego desaparecer. Convierte un tableau de 3 minutos en meses de datos explotables sin dar a la otra parte un pretexto para la escalada. Y la escalada importa aquí porque el teatro está caliente.
En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo múltiples ataques en el mar contra presuntos estupefacientes como parte del mismo avance regional. Acciones que han recibido tanto aplausos como duras críticas mientras estallan debates legales y políticos en torno a las reglas de enfrentamiento. Ya sea que se vean como fuerzas de seguridad con misiles o como coerción militar con otro nombre, forman el telón de fondo ambiental para cualquier enfrentamiento en el mar. Un submarino que emerge a 2 millas de una costa tensa reverbera de forma diferente cuando destructores, marines y aviones de vigilancia ya están en movimiento. Así que la táctica se descifra así: señalar, muestrear y darle forma. Capacidad de señal con exposición controlada. Muestreo las reacciones y sistemas del adversario bajo estrés. Moldea el comportamiento de mañana dejando que la muestra sea notada. Es rocoso sin ser temerario, y subraya una verdad sobre la competencia marítima moderna. El bando que controla la atención suele controlar la escalada. Cuando el submarino finalmente se sumergió bajo la superficie, el Caribbean volvió a su calmada máscara azul. Pero esa calma ya no significaba nada. Los marineros venezolanos permanecían en una cubierta silenciosa, mirando un horizonte vacío, plenamente conscientes de que el mar a su alrededor nunca volvería a sentirse seguro. El agua parecía quieta, pero acababa de resultar ser el campo de batalla más impredecible de la Tierra. Estados Unidos no había disparado ni un solo tiro, pero ya había redefinido los límites de confianza y control. Lo que quedó tras ese encuentro no fue el sonido del ping del sonar. Fue el silencio que siguió. Era el silencio de un poder que no necesita gritar para ser comprendido. Eso es lo que hace que la guerra del siglo XXI sea tan inquietante. El conflicto ahora se mueve en frecuencias y sombras, en flujos de datos y profundidades invisibles. El momento de confrontación puede haber durado solo minutos, pero el mensaje resonará durante años, ya que Reuters y Naval News han informado de que la estrategia de Washington en el Caribe Sur sigue expandiéndose, convirtiendo la región en un escenario para la disuasión silenciosa y la proyección invisible de poder. Así que la pregunta sigue siendo, en una época en la que las armas más ruidosas suelen ser silenciosas, ¿quién tiene realmente el dominio? ¿El que tiene mayor potencia de fuego o el que puede hacer que su enemigo tenga demasiado miedo para usarlo? Deja tus impresiones en los comentarios y no olvides suscribirte a Zona de Conflicto TV para descubrir más secretos aún ocultos bajo las olas.